El doctor Cigüeña. Estoy lista, mamá. Bienvenidos al segundo episodio de este podcast Crónicas de una Cigüeña. Es un espacio dedicado a explorar el tema de la infertilidad y de todas aquellas personas que lo padecen o lo padecemos. No somos doctores, somos testimonios y somos voz de todas aquellas personas que han padecido el dolor de no poder concebir. Alrededor de la infertilidad se dicen muchos mitos que nos persiguen desde las tatarabuelas y que al día de hoy los seguimos viviendo. El día de hoy hablaremos de uno de los más comunes y para compartirnos su testimonio del camino a la infertilidad está nuevamente con nosotros Carolina. Bienvenida. Hola, gracias. Aquí, bienvenidos. Bienvenidos a platicar en este trayecto que tuviste. ¿Cómo en fue? este trayecto que tuve. Pues mira, tal como lo comentabas, en este caso quiero dar mi testimonio o platicar un poco de lo que yo viví, porque hace referencia a uno de los mitos que se me hacen a mí los más peligrosos y uno de los más comunes también. Y uno de ellos es el creer que porque ya fuiste papá o porque ya fuiste mamá, ya no vas a enfrentar el problema de la infertilidad. Y a mí me ha puesto a pensar mucho, inclusive en, como lo dices, en nuestros abuelos, en nuestros antepasados, en el sentido de que a lo mejor estaba el hombre que enviuda, se vuelve a casar y ya no puede tener hijos y automáticamente la responsable y culpable era la nueva esposa, cuando realmente nunca íbamos a tener la certeza porque verdaderamente puede ser que aunque él como varón ya hubiera podido haber concebido hijos en su anterior matrimonio, puede enfrentar la infertilidad de la noche a la mañana y ser el causante de que con su segundo matrimonio ya no haya podido concebir. Es que se dice mucho eso, ¿no? O sea, en aquellos entonces de las tatarabuelas y abuelas, siempre la responsable era la mujer. Usaban ese tipo hasta de frases de no sirves como mujer porque no puedes darme hijos, como si fuera únicamente responsabilidad de ella el crear la concepción, cuando, espérame, o sea, se necesitan las dos partes. Sí. Y más como dices, si ya tuvo hijos, Sí, ya tuvo hijos, dice, no, yo sí sirvo, entonces tú eres la que no funcionas. Es un mito que y actualmente, sí nos persigue, y actualmente lo vemos día a día en la clínica, ¿no? Es que yo no tengo problemas porque yo ya tuve hijos, ya no, tanto el varón como la mujer. Okay. Y de repente la mujer sí ya tuvo 2 hijos, pero cuando quiere tener el tercero, trompas tapadas, ya no vas a poder concebir de manera natural. Y el varón igual, ya tuve 2 hijos, sí, pero ahora de repente por cuestiones que hay muchas, la calidad del esperma, la movilidad, ya no es la misma de antes y ya no va a lograr una concepción de manera natural. Pero es algo que de verdad no lo tenemos claro y es más, ni siquiera nos ponemos a pensar que pudiéramos ser la causa de que hay ello. una posibilidad, ¿no? Porque es correcto. De cierta manera, decíamos en el episodio anterior, el tabú, ¿no? De aceptar que necesito ayuda para siquiera saber si hay algún problema. Todavía ni siquiera sé si voy a necesitar la ayuda de llegar a un tema in vitro. No sé, a lo mejor es algo súper sencillo. Es correcto. Que me rehúso porque me tengo que convencer yo de que no puedo. Ahora sí que el mito dice, si yo ya pude tener hijos, yo no debo de tener problemas. Es correcto. Sin embargo, seas hombre o seas mujer, tiene que haber un análisis, tiene que haber un estudio, por eso se hace hincapié, ¿no? Vayan juntos. No es busques responsables antes de, porque no sabemos, ¿no? Entonces, no podemos decir, si yo ya tuve, jamás me puede suceder el hecho de que yo no pueda tener hijos. Es una posibilidad. Entonces, los dejamos ahí para que lo vean como una posibilidad si es que están pasando por algo similar, por algo parecido. Exactamente, es una posibilidad y esa fue la manera en que nosotros fuimos sorprendidos enfrentando la infertilidad. Cuando recién nos casamos, ya ves, de repente haces planes y siempre piensas en cuántos hijos queremos tener. Sí. En aquel momento, pues siempre hablábamos de 3. Yo me casé 27, 28 años. Tuve a mi primer hijo a los 28, iba a cumplir 29. Y de verdad que
como dicen, la naturaleza es sabia y el reloj biológico. Yo no batallé para embarazarme, nada. Yo Ok. decía, me embarazo y al mes siguiente prueba positiva de embarazo. Llegó nuestro primer hijo. Ok. Es bien importante y parte de lo que quiero recalcar es el tiempo. La Ujú. gente no debe de esperar o debe de esperar lo menos posible. El momento que ya quieras intentar tener un bebé, de verdad, empieza a intentarlo, empieza a buscarlo, porque no sabes qué sorpresas te va a dar la vida, que va a hacer que esa idea o ese plan que tengas tú, pese a que lo hayas tú planeado, se va trazando. Sí. Como dicen, si quieres hacer reír a Dios, haz planes, ¿no? Sí, porque él se va a carcajear de ti. Entonces, igual, pues tuvimos a nuestro primer hijo, los planes, no, pues en 2 años, para que se lleven 2 años, ya Nos sabes, embarazamos. para que nazca en tal mes, ¿no? Es cierto. Oye, hay gente que sí se planea Sí. así. Y qué bueno a la gente que le funciona, pero es Sí. muy difícil, de No, verdad. claro. Entonces, no, pues para planear, para que en 2 años nazca nuestro segundo hijo. Y tal cual, porque te digo, el embarazo se puede dar, Ujú. pero no sabes qué puede pasar. Entonces, cuando nos decidimos a buscar el embarazo del segundo bebé, igual. Al mes siguiente, prueba positiva de embarazo, todos muy contentos. Y Todo iba bajo el plan. sí, todo conforme a lo planeado. Pero cuando acudo a la revisión para ver el latido del bebé, no había latido. Entonces, en ese caso, ese embarazo pues no prosperó. Okay. No te sé decir exactamente si se perdió o si nunca, o si desde el inicio no se formó logró, correctamente. El punto es que cuando fui a revisión, a las semanas que yo ya teníamos que haber visto el latido del bebé. Ujú. Y en este caso pues no había latido, y pues eso conlleva a un procedimiento, el legrado. El legrado. Y obviamente te dicen, después de un legrado, te tienes que esperar ciertos meses, no muchos, creo que de 3 a 6 meses, para poder volver a intentar embarazar. Entonces ahí ese plan de 2 años, pues ya se fue retrasando un poquito, de que naciera a los 2 años. Muy bien. Bueno, pues en cuanto pasó el tiempo prudente o marcado para volver a intentar el tercer embarazo en este caso, pues no, pues ya es hora, ya es el momento, y tal cual te repito, mes siguiente, prueba de embarazo positiva. Todos felices. Obviamente, sí enfrentas un miedo de qué tal que me vuelva a pasar lo mismo. Sí, claro. Pero también el doctor te explica, y en este caso como esposa del doctor, me dijo, son muy bajas las probabilidades de que vuelva a pasar. Okay. Porque me dijo, aunque no lo creas, los abortos espontáneos y las pérdidas en las primeras semanas son comunes, Okay. pero no quiere decir que vaya a ser una constante. Okay. Sin embargo, hay pacientes para las cuales sí es una constante, y eso ya es otro problema. Es otra situación. Para concebir, ¿no? Es otra situación diferente. Pero aún así, pues, siempre te queda... Pues sí, te queda la el cosita, miedito, la sí. incertidumbre. Cuando fuimos a ver el latido del corazón, pues sí, con los changuitos y rezando y orando y pidiendo, y afortunadamente todo iba bien. Se vio el latido del corazón en las semanas que estaban esperando, y tuve un embarazo llevado como bebé sano en casa, ¿no? Ahora sí que Todo tuviste un embarazo éxito. a término con A éxito. término, y pues ya no se llevaron 2, se llevaron 3 años. Okay. Entonces, así, no sé si recuerdes, pero apenas cuando Isabela tenía pocos meses fue cuando Francisco regresaba de México. De ya terminar su subespecialidad. Su subespecialidad. Entonces, pese a que dijimos, bueno, vamos a esperarnos unos 2 añitos más para encargar el tercer bebé. Porque el plan era ese. Porque el plan era ese. 3 hijos. 3 hijos. Isabela nació cuando yo tenía 31 años. Inclusive yo le había pedido, ¿sabes qué? Yo después de los 33 años ya no quiero. O sea, Okay. yo me sentía ya grande para ser mamá. Sí, porque al final del día años. podríamos decir que tú sabías que tú no tenías problema alguno para embarazarte. ¿Por qué? Decías, yo me embarazo y al siguiente mes se daba el embarazo. Entonces, te fijaste no solo cantidad de hijos con tu marido, te fijaste una etapa en edad.
porque para ti era Sí. la adecuada y la ideal. Y a lo mejor tontamente, como mi mamá me tuvo a los 33 Dijiste hasta ahí. y mi mamá se me hacía grande, yo dije, no, después de los 33 eso no va a pasar. Pues, te digo, uno propone y Dios Y Dios dispone. Platicábamos del tema y siempre decíamos, no, es que todavía no estamos listos, apenas estamos construyendo algo, apenas estamos trabajando, económicamente no estamos estables. Recordarás que yo no tenía trabajo, él tampoco tenía trabajo. Entonces, no te das cuenta en qué momento vas aplazando y vas aplazando. Entonces, se fue aplazando al grado que yo ya tenía aproximadamente 35, 36 años. Ok. Cuando... Ahora sí que se esfumó el plan hasta los 33 Sí, y ni sí. cuenta se dieron. Ni cuenta nos dimos. Y aparte, pues la vida continúa, o sea, sigues en tu día a día con tus hijos chicos, o sea... Y la revolución que es. Sí. Entonces, como que de repente cuando ya los ves crecer un poquito más y dices, ya no tengo bebé. El bebé. Me falta uno. Dije, ¿qué onda con el bebé? No, pues sí, ya dale, ¿no? Entonces, porque a lo mejor ya había un poquito más de agarrar vuelo, sí. o sea, ya había un poco más de estabilidad y decías, bueno, sí. Vamos a intentar. va a ser menos difícil ahorita que lo que hubiera sido unos años anteriores, ¿no? Sí, claro. Y pues digo, bueno, pues no pasa nada. Vamos a intentar. Entonces vamos a intentarle. Obviamente yo con la seguridad y la certeza de que al mes siguiente yo iba a tener mi prueba de embarazo positiva. Ok. ¿Y cuál? Pues ahí empieza, pues yo creo lo que todas las mujeres que padecemos problemas de fertilidad vivimos. Okay. El hecho de que cada mes te llega tu periodo. Cada mes te llega tu periodo. O sea, no te estás cuidando, no estás tomando ningún método anticonceptivo. Tú estás segura de que el mes siguiente ya lo ibas a lograr y llegado el periodo. Y con ello la desilusión, la tristeza, sí, claro. El agobio y la desesperación, me imagino, ¿no? Sí, porque luego decías, bueno, ya pasaron 2 meses, otros 2 meses. Y luego, oye, ya pasaron 5 meses. ¿Qué pasa? Espérate un poquito. Inclusive sí me había hecho estudios, todos los estudios que me tenía que hacer para saber que estaba bien, por así decirlo. Y pues simplemente él como médico no se lo explicaba. Entonces decía, pues tú tranquila. Pero ya cuando pasaron como 6 meses, ya siguió como que ya estoy desesperada, ya tengo 36 años. Ya no se está sintiendo padre. Ya no está, o sea, sí. Okay. O sea, y como que cuánto más vamos a esperar y bajo qué precepto vamos a esperar, o sea, ¿qué estamos esperando, no? Sí, Por así decirlo. ahora sí que ya te saliste a lo mejor de tu rol de esposa y dijiste, dame explicaciones, dame razones de qué está pasando porque esto ya no está siendo normal, ¿no? Entonces, él me dijo, bueno, ¿quieres ayuda? Entonces, en este caso, ese fue el procedimiento, el primer procedimiento de baja complejidad al que me sometí. Vamos explicando un poquito. Baja complejidad es cuando todavía no entran todos los instrumentos que pudieran usarse para crear la vida, para concebir fuera de lo tradicional entre una pareja. Es correcto. Entonces, digo, pues sí, perfecto, vamos a realizar una inseminación artificial. Generalmente, pues, si todo estaba bien, o sea, no tenía trompas tapadas, tenía todo bajo las normas que lo indicaban, y me realizó la primera. Creo que en aquel entonces, como doctor, te recomendaban 3 intentos de inseminación antes de recurrir a lo que es la fertilización in vitro. Pero igual mi marido y yo estábamos seguros que en el primer intento íbamos a lograr el cuarto embarazo, ¿no? En este caso. Pero tercer hijo. Entonces, nos realizamos la inseminación y no recuerdo a ciencia cierta, la verdad, si tuve el periodo o si simplemente en el momento que él me dijo, en esta fecha te toca la prueba de embarazo, que en este caso cuando son tratamientos de fertilidad, generalmente optamos por hacerlo en sangre, no de orina. Entonces,
te digo, lo poco, mucho que recuerdo es que esa prueba no dio indicios Ok. de que hubiera sido positivo Positiva, o de que que hubiera hubiéramos logrado el embarazo. Creo que hubo como unos números ahí medio alterados, pero en Ujú. el momento que él me revisa para ver si estaba el saco gestacional en el útero, donde Ujú. tenía que estar, pues no había nada. Entonces, él me dijo, pues, pudiste haber tenido un embarazo, no me acuerdo si usó la palabra subclínico, o algo que hubiera hasta cierto punto alterado un poco el Los resultado en parámetros. sangre, pero que en realidad, pues, mi embarazo no había, Sí, no no encontramos existía un nada. embarazo porque no había el Exactamente. saco, ¿no? Le llaman embarazo ectópico. No, ectópico es el que Ok. se implanta en la trompa. Ah, ok, ok, No, ok. no, no. Sí, que sí se da, pero se da fuera del útero. Entonces, en Ok. ese caso, pues mi útero estaba vacío, Vacío. no teníamos nada. Y yo, bueno, entonces me dijo, pues no te estreses, no te ¿Qué, desesperes. qué difícil para él, porque jugaba el rol de las dos partes, Sí, ¿no? claro. Él también vivir la desilusión porque no se estaba logrando, pero tener que mantenerse ecuánime Sí. explicándote el Aunque yo tranquila, creo que él en su cabeza también estaba muy convencido de Sí, que sí, lo sí. íbamos a lograr. O sea, él no tenía No duda. tenía duda, decía, nada más estaba haciendo Sí. un poquito más lento, Sí, pero por se la va a dar. edad, por lo que sea, pero lo vamos Lo a vamos a lograr. lograr. Entonces, no te sé decir cuánto tiempo pasó, semanas, días. O sea, en aquel entonces yo todavía montaba a caballo todos los días. Ujú. Y me acuerdo que hasta tenía un viaje programado ese fin de semana. O sea, era como un viernes o un jueves y yo me iba a ir viernes, sábado, domingo con amigas. Ok. O nos íbamos a ir de viaje o no recuerdo si con él. Y me acuerdo que cuando fui a montar, le digo, me siento mal, o sea, siento un dolor aquí, algo me está molestando. Ok. No era un dolor, sino era algo que uno sabe cuando no Sí, es sí, sí, cuando no normal. es normal, pero Sí, que no porque cuando te duela, sino porque dices, no, una esto no se incomodidad siente bien. diferente. Sí, O sea, claro. era una incomodidad diferente. Me acuerdo que cuando me bajé del caballo, igual cuando caminé, así me sentía extraña. Entonces ya le hablo y le digo, oye, me siento así, así, así. Y luego me dijo, pues ven y te hacemos otra prueba de embarazo. Ujú. Entonces, pues sí, me hicieron prueba de embarazo, los niveles se mantuvieron arriba, o Ok. sea, lo que Indicaban embarazo. indicando que yo tenía un embarazo. Y pues la revisión del ultrasonido nuevamente mostró el útero vacío. Entonces me dice, pues lo único que queda es que es un embarazo ectópico, me dijo Ujú. exactamente. El embrión no se implantó, No bajó. no debería implantarse, está implantado en la trompa y pues te tengo que operar porque es muy peligroso, me Sí, dice. no lo puedo Porque dejar ahí. yo todavía le digo, pero me voy a ir el fin de semana. Ah, ella tenía sus planes Sí, yo ya no, bien pero no me vas a estipulados. operar el lunes porque yo tengo mi viaje. No, me dijo, olvídate donde se te reviente, me dijo, No, no, corre no. peligro tu vida. Y yo, bueno, Pues bueno. adelante, pues ya que hago. Y, y fíjate que todavía fue un poquito más doloroso que la primera pérdida, Sí, me imagino. porque en la primera pérdida, pues yo vi que no había Que no había nada, nada, ajá. vi el saquito Vacío. vacío. Sí. Pero un embarazo ectópico, aunque no te lo digan o aunque no lo haya visto, pues es un embrioncito que está vivo, Que sí es. o que como nunca vi que no estuviera vivo, para mí estaba Sí, vivo. sí, sí, claro. Entonces, que estaba implantado fuera de lugar. Entonces, Ujú. pues, Que no había que manera no de que había se manera. lograra. Y no, pues sí fue muy duro para mí en ese momento. Em, pero pues lo tienes que Era lo que era, aceptar. pues no tenías por qué no No aceptarlo. había manera. O sea, ¿por qué pasó? ¿Por qué? Si todo estaba bien. Es buscarle explicaciones que muchas veces creemos que nos van a hacer sentir mejor, ¿no? Sí. Pero que no la tienen, No, o y sea, no aparte, hay. con lo poco, mucho que he aprendido, con lo que he escuchado en Doctor Cigüeña, pues si tienes las trompas destapadas, perdón, por eso hacen ese estudio, pues es precisamente para que el embrión pueda bajar y Claro. poderse implantar donde debe. Sí, que sigue el camino que es hasta Entonces, llegar a su yo me punto. había hecho ese estudio, o sea, todo estaba bien y sin embargo
No sucedió. no sucedió. Y otra vez otro procedimiento, que fue la cirugía para remover Para remover el saco. el saco. Ujú. Entonces, pues te digo, aparte, imagínate, porque después de esa cirugía, pues espérate otro poquito. Sí, o sea, era ahora sí que decir, esto ya se está alargando demasiado porque no es como que inmediatamente lo puedo intentar, tengo que dejar que mi cuerpo se recupere y dejar el tiempo necesario para volver a intentar. Estamos hablando que ya se brincaba casi a lo mejor un año más, ¿no? Sí, y la verdad, te digo, no me acuerdo porque las cosas tristes uno Las las guardas. guardas Sí, las guardas, es y la no las verdad. estás repasando. No, no, no. No recuerdo si me lo dijo antes de la cirugía o después de la cirugía, Sí. que me dijo, yo creo que haber sido antes, pero me dijo, te voy a cortar las trompas. ¿Y tú? Ajá. Me dijo, te voy a cortar las trompas porque, me dijo, una vez que hay un embarazo ectópico, las posibilidades de que los embarazos subsecuentes se den de la misma manera son muy altas, me dijo. Ok. Me dijo, y ¿sabes qué? Me dijo, mejor vámonos directo a la fertilización in vitro. Ujú. Recordemos que en la fertilización in vitro no necesitas que las trompas estén No. unidas. Necesitas el útero. Y me dijo, y más rápido, me dijo, o sea, olvídate de las 3 inseminaciones Ujú. y vámonos directo a lo que es El in vitro. la estimulación para una fertilización in vitro. Porque ustedes seguían convencidos Ah, sí, de claro. ese tercer bebé. Sí, por supuesto. De eso no ha cambiado. Muy bien. Y pues él es el doctor, Él es el que sabe. él es el que sabe, y pues así fue. Entonces, Ok. después de ese embarazo ectópico, de mi cuarto embarazo, Sí cortaron tus trompas. sí, me Ok. operaron para no O sea, te tener operaron hijos. para no tener hijos, aunque seguíamos intentando el proceso Sí, para tener hijos. Sí, sí, porque al final del día exactamente. cortaron el conducto para que de manera natural pues se diera el embrión y bajara hacia el útero, pero no descartaban el seguir Sí, intentando. por supuesto. ¿Cómo vivías esa parte del manejo de las emociones? Porque yo creo que eso es lo que a lo mejor muchos de los que nos están viendo y que lo hemos visto en la clínica, lo dejamos de lado porque el meter a la psicología en este asunto nos resulta más complicado porque tienes que aceptar la vulnerabilidad. Sí. Entonces, ¿cómo te acompañaste o cómo lo manejaste todo ese proceso de entender que no se estaba dando, una, como lo habían planeado, dos, en el tiempo que lo habían planeado y tres, con la avalancha de emociones que de por sí las hormonas te dan y que tenías que manejar para entender que no se estaba logrando? Fíjate que siempre he dicho, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, siempre yo decía, bueno, esto está pasando por algo. Y también lo que me sirvió mucho en esa época, yo estaba muy metida en la clínica, Sí, porque estabas. interactuaba mucho con las Ujú, pacientes. Entonces, veía historias similares, ujú, historias más complicadas, claro. pero veía al final casos de éxito. Ujú. Entonces, eso yo creo que era lo que me motivaba y Mm. lo que me ayudaba, y el sin duda tener la certeza de que al final yo también iba a ser un caso de éxito. Okey. O O sea, sea, totalmente. tú te apegabas a esa posibilidad que sabías que era real porque lo estabas viendo en otras personas y Sí, sabías que tú no tenías por qué ser la excepción. correcto. Entonces, empiezan el proceso, te empiezan a preparar para el in vitro. Sí. ¿Cómo lo vives? Fíjate que pese a que pues era algo que veía, explicaba y recomendaba y les decía a las pacientes cómo inyectarse y todo, pues ya en carne propia, pues hasta yo le preguntaba, ¿está bien? ¿Así va? O sea, pues empieza el desfile de inyecciones, de hormonas. En lo personal, muy particular, no es por hacer ¿cómo se dice? Generalizarlo. Generalizar ni decir que no pasa nada, pero en mi caso, Ujú. aunque lo ha dicho muchas veces también el doctor, el nivel o el medicamento, las hormonas que contiene, no es algo que deba de ser dañino o que se deba Okey, reflejar inmediatamente en una consecuencia desfavorable. okey.
sea, yo no sentí ningún efecto secundario de toda la cantidad o de la cantidad de medicamentos que tuvieron que recetarme conforme iban viendo mi evolución. No, o sea, yo te digo que no era capaz, que los que me rodeaban decían que estaba loca, no, pero Los de afuera. pero No, así no se veía el a veces asunto. uno siente, ¿no? Ay, esto no soy yo, no me siento bien, pero no sentí ningún Cambio. cambio a nivel hormonal. O sea, no sentí que me afectara, simplemente lo fui llevando y ya muy al final, si sientes, y ahorita digo, curiosamente sientes como si estuvieras aquí lleno, como si tuvieras lleno el ovario de algo y que hasta inclusive el sentarte, el agacharte te molesta. Pero aquí viene la otra parte no tan bonita, era que conforme iba yo a la revisión, pues resulta que mi reserva ovárica era muy baja. Entonces, el doctor también como que él tampoco lo esperaba. Se sorprendió igual que tú. Igual que yo, al ver que prácticamente en el primer tratamiento íbamos por 2 óvulos. O sea, no había más. O sea, estamos hablando que yo creo que yo ya tenía los 38, 39 años. Y mi reserva ovárica ya era prácticamente nula. Es importante mencionar la parte de la reserva ovárica, que a lo mejor lo escuchan ahorita y dicen, ay, estas pues de qué están hablando, ¿no? Para nosotros ya es un poquito normal el hablar de los términos, pero la reserva ovárica no es otra cosa más que la cantidad de óvulos que tenemos disponibles para lograr esos embriones. Y conforme la edad va pasando, pues esta va disminuyendo. Yo cuando empiezo con ustedes a conocer todo este mundo de la fertilidad, para mí como mujer fue un asombro saber que la reserva ovárica ya venía conmigo. Naces con ella. Exacto, o sea, yo la verdad, yo creía que los producíamos mes con mes, como el caso del varón que sí produce esperma constantemente. Entonces, no, señoritas, nosotros ya venimos con una cantidad de óvulos desde que estamos en el útero de mamá. Está esa cantidad de óvulos en nuestro cuerpo y va disminuyendo desde el día que nacemos. Es correcto. Y conforme llega tu periodo, pues se magnifica esa disminución de óvulos. Entonces, inclusive la llamada menopausia prematura, pues es precisamente las pacientes que a edad temprana, 30 años. 31, 32, la reserva ovárica nula y los ovarios prácticamente secos. Sí, exacto. Entonces, pero pues es algo que, imagínate, o sea, tienes 36 años, 37, 38 y tú te sigues sintiendo de 20. Jovencísima, claro. Claro, entonces dices, ¿cómo que ya no tengo óvulos? Oye, o sea, ¿qué y yo está creo pasando? que también te llegaba a tu mente, y ya tengo 2 hijos, ¿cómo me estás diciendo que Ajá, ya y no hay? aparte, ya tengo hijos, O sea, ¿cómo no voy a poder tener un tercero si está en mi plan de vida? Exactamente. Entonces, realmente sí es algo que es complicado manejar. Sí. Y sí es, yo te pregunto a ti, ¿tú sí le recomiendas a las personas que están viviendo este proceso que se acompañen de ayuda Sí, claro. emocional? Sí, por supuesto. Te digo, en mi caso, yo tenía toda la ayuda de todos los casos y de todas las pacientes con las que platicaba y nos animábamos. O sea, yo sí sentí esa ayuda. A lo mejor no era una ayuda 1-1 con la psicóloga, claro. pero sí me sirvió mucho. O sea, me sirvió tanto para alentarme como para entenderlo y resignarme en su momento, ¿no? Entonces, sí es bien importante, sobre todo porque muchas veces, ahorita lo que yo te estoy platicando es el afán y el deseo de mi tercer bebé. Eso iba a decir. Hay quienes están viviendo eso que yo viví para el primero. Entonces, sí, para mí fue duro que ya tenía 2 hijos. De verdad, para quienes no han logrado tener un bebé y lo están intentando y les pasa lo que a mí me pasó, pues
debe ser bien difícil porque también muchas veces y malamente tenemos la idea de que la fertilización in vitro ya va a acabar con mi problema. La fertilización in vitro me va a dar como resultado un bebé vivo, nacido en casa, que le llamamos, cuando en realidad no. O sea, la fertilización in vitro es una posibilidad que podemos dar o a la que tenemos acceso para ver si podemos lograr el embarazo. Tan deseado, ¿no? Tan deseado. Sí, eso te iba a decir, o sea, tú llevas por tu tercer hijo. A final del día, tú no estabas viviendo esa ilusión de un primer hijo. O sea, tú querías completar tu familia. Sí. Tú querías completar ese número deseado, ¿no? ¿Por qué 3? ¿De dónde venía el tener 3? Pues en realidad yo soy familia de 3 hermanas. ¿Tú eres la tercera? Sí. Y mi vida, yo no concibo mi vida sin mis hermanas. Okay. O sea, pienso, una hermana. Y luego ya ves, uno fatalista, y si pierdo, y si me quedo sin una hermana, ya me quedé sin nada, ¿no? Y mi esposo Francisco, pues es de 3 hermanas. Okay. O sea, él es de 4 y yo de 3, entonces digamos 3 es el número perfecto. Es el número perfecto para que se complementen como hermanos. Para que se complementen como hermanos, sí. Luego, no me acuerdo, alguna vez en alguna plática una persona mencionó, es que imagínate si uno de ellos ya no quiere tener hijos, el otro ya no va a tener sobrinos, o sea, así como ya que... estaban con el drama a todo lo que uno daba. se va así, uno fatalista. Fatalista. El peor de los escenarios. Sí. Pero en realidad en 3 era un buen número. Era un buen número para ustedes. ¿Y cuántas veces intentaste el in vitro? Bueno, en realidad el resultado del primer intento fue el que obtuvieron un óvulo y pues no fertilizó. O sea, no era de la calidad, o sea, suficiente. La reserva ovárica es eso, pues, o sea, la disminución de la cantidad y de la calidad. De la calidad. Entonces, ese ovulito que me lograron extraer en el primer intento, pues no fue de la... No tenía la calidad para fertilizarlo con el esperma. Entonces, pues, a ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues, obviamente, como doctor, me recomendó tomar suplementos que ayudan a mejorar la calidad de los óvulos que te quedan. Para ver si podíamos tener un mejor resultado. Mayores posibilidades. En un segundo intento. Entonces, yo creo que de verdad ya estaba casi por cumplir 40 años. Y escuchas muchas historias de muchas mujeres que se embarazan de manera natural a los 40, después de los 40, y yo a esa edad estaba por iniciar el segundo tratamiento de fertilización in vitro. Empezó el caminito, las inyecciones, las hormonas. En este caso creo que íbamos por 3 óvulos, o sea, se logró aumentar un poco la cantidad. Sin embargo, se pudieron obtener 2, pero ninguno de los 2 tenían lo se necesario. logró fertilizar. Entonces, pues ahí fue donde ya dijiste... me dieron la noticia de que no se había logrado que ninguno de los 2 fertilizara. Y ahí es cuando ya Francisco me dice, bueno, me dijo, pues lo siguiente es donación de óvulos. ¿Y qué pensaste en ese momento? Ahí sí fue difícil. Ahí sí fue lo que te comenté hace rato. Siempre he sido muy creyente y el pensar que a lo mejor Dios me estaba diciendo ya. O sea, sí me quedé tranquila. O sea, sí te puedo decir que ahorita me siento tranquila, a gusto, satisfecha. ¿Por qué? Porque hice todo lo humanamente posible para lograr, de mano de la ciencia, para lograr ese tercer bebé.
Yo no estoy en contra de la donación de óvulos, al contrario. Ujú. Hay quienes no tienen otra opción. Sin embargo, yo en ese momento sí sentí realmente la vocecita que me decía, ya tienes 2 hijos Ujú. sanos, Totalmente. casi, casi de que el aferrarte a tener el tercero ya es vanidad. O sea, así lo sentí. Ya es jugar con ¿cómo se dice? Con disposiciones superiores a las de nosotros, Ajá, ¿no? digo, obviamente si no hubiera tenido ya 2 hijos, Lo por hubiera seguido supuesto, intentando. claro, con los ojos cerrados, Sí, sin dudarlo, es lo que te iba a decir sin pensarlo. sin pensarlo. Pero sin embargo, sí me detuve Okay. y sí sentí que era la señal que me estaba mandando Dios, el Ujú. universo, de decirme, tu destino y tu vida está marcada para que tengas a Tus 2 tus hijos. 2 hijos, y quédate tranquila, o Ujú. sea, Porque tú ya hiciste lo que al podías final hacer. al final hice todo lo que estaba entre mis manos para poderlo lograr y Dios sabe por qué no lo conseguimos, ¿no? Claro. Sí es difícil, por supuesto, o sea, como paciente, yo supongo, Ujú. y creo que un tratamiento de fertilización in vitro no es 100% seguro, o sea, quien te lo garantice te está mintiendo y te está Exacto. engañando. Ujú. Que las tasas de éxito sí son muy altas, Ujú. sí, pero están involucrados demasiados factores, Como para porque garantizarlo. simplemente la reserva ovárica de la mujer, o sea, en este Ujú. caso es totalmente el que mis óvulos Ya no. ya no tenían la calidad necesaria para poder lograr un embrión. Ujú. Entonces, Y eso es algo real, no es como que te están jugando a darte información falsa ni mucho, no, o sea, si el óvulo está siendo analizado y ya no cumple con las características para lograr esa sí, fertilización, ya no hay nada que hacer. exacto. Entonces, a lo mejor si no hubiera pasado tanto tiempo, si yo no hubiera tenido 40, yo creo, Ujú. si hubiera hecho, esto lo hubiera pasado a los 35, a lo mejor todavía hubiera dicho, Sí, sí, vamos al siguiente vamos al paso. siguiente paso. Pero ya te digo, ya tenía 40 Y tus hijos ya estaban y mis hijos grandes. ya estaban grandes también. Y pues, Oye, yo creo que ya en ese punto te iban a decir tus hijos, mamá, o sea, ¿lo vamos a cuidar nosotros o qué sí, onda? totalmente, ¿no? Era un embarazo muy deseado, porque si también recordarás, mis 2 embarazos los viví sola. Ujú, sí, O porque sea, Francisco estaba Francisco estudiando. estaba estudiando. Entonces, sí era así como un sueño el lograr, el tener un embarazo con mi pareja a un Ya, lado. O sea, que si se me fíjate que antojaba un chicle, aquí está él tu corriera por chicle, el él corriera chicle. por el Sí, chicle, o claro. sea, y no sola como me tocó vivirlos. Ujú, Entonces, pero más bien a lo mejor dije, a lo mejor me estoy aferrando a algo que pues no me tocó vivir, sí, ujú, desafortunadamente. sí. Entonces sentí que fueron demasiadas las señales de que tenías que quedarte con Con los 2. que, ahora sí que con los que te habían mandado y que los tenías perfectamente sanos en tu casa Exactamente, y complementando esa familia que ustedes estaban formando, ¿no? es correcto. Entonces, pues esa fue la decisión que Que tomamos. Te tomaron. repito, si no hubiera tenido ya 2 hijos, em, por supuesto que lo hubiera hecho. Sí, y es importante que quienes nos están viendo sepan que cada historia es distinta, cada caso es distinto y no deben de compararse con él. Es que si ella lo hizo, yo también lo voy a hacer. O, si ella no lo hizo, entonces yo no lo voy a hacer, como en este caso que tú decidiste no por la donación, pero hay quienes es su primera opción y única Y única opción, opción, porque no claro. tienen hijos y su reserva ovárica ya no se da para poder lograr esa fertilización y el tener un hijo solo se va a dar con un óvulo donado. Es Entonces, es correcto. algo que sí apoyamos a que lo vean como opción Sí, de y no verdad lo que sí. descarten. O sea, yo estoy segura que Sí, si hubiera em, optado por la donación, pues muy probable tuvieras ese ya tercer tuviera ese hijo. tercer hijo Ahorita anduviera a lo mejor corriendo corriendo, ¿no? aquí. Sí.
Sin embargo, es una decisión propia también. O sea, por lo que te repito, yo, Carolina, Ujú. me quedé tranquila y satisfecha de que hice todo Claro. por Por lograrlo. lograr ese tercer bebé. Entonces, ya no me quedé con, y si lo hubiera intentado, y si lo hubiera hecho desde la inseminación, porque a lo mejor nunca hubiera logrado embarazarme Ujú. y no hubiera optado por recurrir a la ciencia, después ahorita estuviera, híjole, y si me hubiera hecho una inseminación, ay, si me hubiera hecho un in vitro, ay, si lo hubiera hecho. Entonces, Ya, eso ya no aplica porque sí lo no, intentaste. de verdad, y me quedé tranquila, me quedé en paz con la decisión que tomamos, a lo mejor forzados, ¿no? Ujú. Porque ya no hubo más opciones, pero tranquilos. Pues yo creo que más que forzados, bueno, desde afuera lo veo así, pusieron las cartas sobre la mesa de lo que Ujú. verdaderamente había en ese momento. Y ustedes estaban seguros que ya lo habían intentado con todas las posibilidades y que el no haberlo intentado con la otra posibilidad no significaba que eran cobardes o que se estaban dando por vencidos. No, No, estaban poniendo verdaderamente toda la pintura completa, como decimos, sí, ¿no? Y sí. decir, hay que saber entender cuándo ya no Sí, y dar gracias por lo que tenemos, que era ya su familia con 2 hijos. exactamente. Ay, pues se me hace la piel chinita y tus ojos llorosos me hacían decir, respira porque no podemos llorar las dos aquí. Pero gracias por compartirnos esa historia. Gracias por abrir ahora sí que tu corazón en lo que muchas mujeres a veces se tienen que callar y que no tienen con quién compartirlo. Y por eso queremos que sepan que este es un espacio donde queremos compartir esas historias. Y para ello, en el tercer episodio, pues vamos a invitar a otra paciente de Doctor Una Cigüeña paciente. que vivió el proceso in vitro, el decidir ser mamá, el decir yo quiero, Yo quiero ser díganme mamá, no cómo le importa qué. hago, Ajá. no importa lo que tenga que hacer. Y no les vamos a decir nombres todavía, ahí estarán esperando a nuestra siguiente invitada para que nos dé su testimonio de cómo lo vivió y cómo ese bebecito hoy está en su familia y forma Ajá, parte de su casa. es un bebé cigüeña. Sí, Y pues yo nada más quiero pues recalcar y volver a decir lo importante que es el tiempo. sí. O sea, Díselos, por no favor. se esperen. O sea, si piensan, quieren tener un bebé, no digan el año que entra. Váyanse preparando, vayan viendo opciones, vayan viendo cómo se encuentran su salud, tema de fertilidad. Sí. O sea, para eso están los médicos que se dedican a eso, para que te pueden ayudar a anticipar algún problema. O sea, imagínate, o sea, yo de los 35 me fui a los Sí, 40 claro. intentando. Y tienes tú al doctor en la Y casa. tengo al doctor en casa. Pero imagínate en caso de que sí lo hubiéramos logrado. Sí. O sea, mi plan era tener un bebé hasta los 33. O sea, lo pude haber logrado a los 38, 39. O sea, de verdad, el tiempo en cuestiones de fertilidad es oro puro. No se debe de perder. No se debe de perder, no debemos de esperar, debemos de empezar a buscar embarazo desde el día 1, si es que así lo deseas, porque el tiempo es bien valioso. A lo mejor lo que sí siempre digo, no debí de haberme importado lo que dijeran y hubiera buscado mi embarazo en los 32, en la en los fecha que tú 33, decías. sí. Ajá. Eso es lo único que digo, si pudiera regresar sería lo que haría. Ok. Pero más que nada porque aprendí en carne propia que La el importancia del tiempo. tiempo es muy valioso. Como dice el doctor y que me ha tocado escucharlo en muchísimas entrevistas, vayan directo con los especialistas. No queremos demeritar el trabajo de No, ningún claro que no. médico, pero cuando se trata de fertilidad no podemos quedarnos con la opinión de nuestro ginecólogo. Tenemos que subir el escaloncito y decir, a ver, ¿qué necesitan estudiarme para yo poder saber las posibilidades que tengo de ser mamá, ser papá, si es que verdaderamente lo deseo? Es correcto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, Doctor Cigüeña, seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, ahí estamos. Y
suscríbanse para que la campanita les avise cuando esté el nuevo episodio. Carolina, gracias enormes por compartirnos tu muchas testimonio gracias. y esperemos que para Espero que muchas mujeres les ayude. sirva. Sí, claro. Eso es lo que estamos buscando aquí. Muy bien. Gracias. Adiós. El doctor Cigüeña. El Dorito.